Empezar pronto, grabando. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La idea es muy simple. El Nico Horman está trabajando en su tesis y estaba peleando muchísimo contra Nabu, que es un servidor Linux con un par de GPUs, Nabu 1 y Nabu 2. ¿Por qué? Porque se le acababa la memoria, porque, bueno, se le acaba el disco, se le acaba todo. Entonces yo le insistí mucho tiempo, che, ¿por qué no trabajas en Mendieta Fase 2, que tiene un montón de GPUs, tiene un montón de discos y un montón de cosas? Y le costó bastante, a lo cual yo me preguntaba cómo a un casi licenciado en computación le cuesta tanto tirar un job en una máquina. Me imagino el resto, decía yo. Entonces, esta charla es básicamente contar qué es lo que le costó y cómo lo subsanó para que ya quede grabado para la posteridad y el resto lo pueda aprovechar. El workflow en estos clusters sea lo más suave posible, porque además está muy bueno. Tenés muchas GPUs, bueno, ya lo va a contar el Nico. Así que dale, Nico, nomás. Bueno, voy a presentar pantalla completa. Vamos a ver qué verán. ¿Se me escucha bien por ahora? Ustedes dirán. ¿Bien? Mortalazo. Gracias. Bueno, voy a presentar. Presentación. Como dijo Nico, lo que aprendí del pasaje de Menita F2. Yo soy Nico Horman, estoy haciendo la tesis de grado de licenciatura en computación. Y hace poco más de 2 años estoy como Data Scientist en Frigo. Trabajo actualmente ahí. Bueno, la agenda de esta presentación, hice una presentación para que quede, más que nada yo para organizarme, soy medio obse con los temas. Un poco de contexto y mi historia de Nahua Mendieta, el proceso de entender a Mendieta, mostrar el script que uso, una mini demo, cómo es el flujo hasta que pongo a correr un job, el estatus actual y, bueno, algunos tips finales y resumen de ayudas. Bueno, yo estoy haciendo la tesis de grado usando Python, Torch y dataset muy grandes, ¿sí? Uso un environment que es Miniconda. Actualmente estoy usando Miniconda y he usado Miniconda desde Nabucodonosor hasta que después me mudé a Mendieta, también usando Miniconda. Básicamente mi tesis es de expresiones referenciales. Acá seguro hay varios que pudieron absorber cosas de ese paper. Es una tesis que me está dirigiendo Jorge Sánchez y básicamente es, dado una frase con una expresión referencial de un objeto, que nos pueda decir el bounding box asociado a esa frase, ¿sí? Bueno, como tengo grandes volúmenes de datos y este tipo de arquitectura, es necesario usar un cómputo de GPU, ¿sí? Para acelerar la experimentación. Entonces, dada esa necesidad, y correr experimentos rápido y con tiempo bien definido, me hizo falta usar cómputo de el CCAD, así que empecé a molestar gente y a pedir recursos. Gracias a Dios esos recursos están y disponibles para la experimentación y la ciencia, así que bien ahí por eso. Bueno, contexto de la historia de Nabu 1 y 2, yo empecé a correr experimentos o correr mi código Python en Nabu 1, que tiene 2 GPUs y mucha RAM. Después migré a Nabu 2, que tenía 3 GPUs, entonces directamente corría mis tareas ahí, en Nabu 2, pero en comparación con Mendieta tiene algunas limitaciones, que básicamente la primera es la RAM, me mataba muchos procesos, es compartida, esas GPUs son compartidas entre varios users, entonces no tenés algo dedicado, ¿sí? a lo que vos querés correr. Y debido a que se me mataban los procesos y la imposibilidad de correr experimentos quizás al mismo tiempo, llegué a correr 1 o 2 experimentos y ya con todo el tiempo con el reniegue de poner a correr de nuevo después de que me lo mataban los procesos y etcétera, me vi la necesidad de mudarme y acá tenemos a Nico avisándome que explotaba en RAM, que me fije, que pueda fijarme que hay algunos otros usuarios que los tenían que usar, entonces que me pueda migrar a Mendieta F2 era algo necesario para mi salud y para la salud del resto también. Y acá está Nico, no me quemes.
pero fue necesaria la migración a Mendieta F2, básicamente para recursos dedicados y para que pueda yo estar tranquilo corriendo experimentos, ¿sí? Para el proceso de migración a Mendieta F2 se hace un pedido de cuenta, ¿sí? Con un link que después te puedo compartir la presentación. Te llega un mail con instrucciones, ¿sí? Para la conexión y el uso de todas las computadoras, no solo Mendieta, sino Serafin y todo el resto de las computadoras, todas a través de DSSH. Y a partir de este correo ya nos podemos conectar, ¿sí? A lo que sea todas estas computadoras, en particular a Mendieta, y empezar a activar nuestros environments y a correr scripts y básicamente renegar para poder usar los nodos. Bueno, en Nabucodonosor básicamente lo que yo hacía era activar un environment que tenía mi miniconda, ¿sí? Con todas las dependencias y ahí mismo corría los experimentos con una script de Python normal, ¿sí? Lo que tuve que aprender mucho en Mendieta, o lo que más me trabó, fue entender, digamos, cómo es la estructura de Mendieta, cómo se usaba Slurm para correr, ¿sí? Un proceso de scheduling de colas, ¿sí? Entonces, acá me vi la necesidad de aprender cómo se prepara este script de bash, cómo lanzarlo, cómo entender esto de esperar hasta que tu tarea empiece a correr, entre otras cosas. Tuve que estar así un tiempito renegando y entendiendo la funcionalidad de Mendieta. ¿Cómo es en Mendieta? En Mendieta, a diferencia de Nabucodonosor, que yo estaba usando 3 GPUs, donde si estaba disponible las usaba, y como dije, mucho kill de procesos cuando no dan más las GPUs y la memoria. En Mendieta directamente, hasta que me hice el clic de decir, che, un nodo tiene 2 GPUs dedicadas a mí específicamente, a mi user, y con un máximo de 4 nodos, o sea, 8 GPUs dedicadas a mi user, pero por experimento yo decía, bueno, ok, puedo correr 4 experimentos en paralelo gracias a que Mendieta me da bola en 4 nodos. O sea, si yo pido un nodo quinto con 2 GPUs, mi experimento va a estar en on hold o en espera hasta que se le dé prioridad, ¿sí? No puedo estar corriendo más de 4 nodos. Y cuando nos conectamos a Mendieta, ya voy a hacer una breve demo del end-to-end para ver cómo nos conectamos y cómo corremos experimentos. Nos conectamos al principio a un nodo cabecera sin GPU y de acá llamamos a nuestro script usando Slam. Hacer ese clic de esas pequeñas cositas me lleva un tiempito, ¿sí? Pero hoy en día ya estoy mucho más canchero. Ya se puede decir que corro experimentos bien en Mendieta. Pero básicamente los conceptos claves que me llevé de todo esto fue que uno tiene 2 GPUs, no podía usar más de 2 GPUs para mí, para cada experimento que corría, ¿sí? Pero sí podía usar 4 nodos, o sea, puedo correr 4 experimentos en paralelo y que cada experimento utilice 2 GPUs a la vez. ¿Qué más? No sé si ahí hay alguna duda. Perfecto. Vamos a ver. Básicamente la script para correr en Mendieta F2, hay mucha, después muestro la bibliografía donde consulté para obtener este script. La base de este script me lo compartió Jorge porque tenía ya preparado uno para lo que era el paper donde me basé para la tesis, con algunas modificaciones. Por ejemplo, al inicio yo le agregué que me envió un mail, ¿sí? En la línea 4, ustedes pueden ver acá todos los estados de cómo se le va dando prioridad a este job que llegan al mail. Puedes poner cualquier mail a priori. Yo puse el de la UNICEF, ¿sí? Este es un pequeño nombre que se le da al job, ¿sí? Y que me lleguen todas las notificaciones de este mail, y después la línea 5 y 6 son archivos de errores y output que se van imprimiendo automáticamente y se van dumpeando en un archivito externo de Mendieta y se va persistiendo, cosa que uno pueda traquear algunos errores que pueda obtener de los jobs que van corriendo, ¿sí? Bueno, después tenemos las configuraciones de partition, de nodos, de NTAS, de GPUs, que acá yo en este caso usé las 2 GPUs, donde cada
si le decimos CPU per task 20, utiliza las dos GPUs, y si le decimos que son 10, utiliza una sola GPU. Y este tiempo es mucho, en realidad, por experimentación, hasta darme cuenta que todos mis experimentos más o menos llevaban un día y 5 horas. Entre 5 y 10 horas. Puse un máximo de días, horas y minutos que llevaban mis experimentos. Entonces, de esta forma, uno le avisa al schedule de cuánto va a durar el nombrecito de tu job para que le vaya dando prioridad a tu job y a tu usuario, dependiendo de estas configuraciones, ¿sí? Después hay algunas configuraciones de entorno. Esto está, después voy a poner en la bibliografía qué hace cada uno de estos comanditos. Esto básicamente activa el environment. Uno le tiene que decir en el script de shell, el script de bash. Yo en este caso, como uso Miniconda, directamente activo mi environment que se llama reqm. Y después hay unas variables de entorno que se usan muy particularmente para mi necesidad, que estoy usando PyTorch y el cómputo distribuido de PyTorch. Así que esas variables de entorno me destrabaron en algunos errores que después les voy a mostrar. Y después directamente corremos con SRAM. Y SRAM lo que hace es SRAM, y yo la forma que tenía de correr el experimento antes era solo con jar run -e y le ponía el número de experimento, pero en este caso, como estamos en Mendieta, SRAM lo que va a hacer es avisarle que lo tiene que poner en las GPUs disponibles del nodo que yo solicité, ¿sí? Entonces ahí va a empezar ese otro proceso a correr. Este es un script que después, acá está el link de mi repositorio, donde está versionado ahí. Cualquier cosa lo pueden leer de ahí. Tengo uno para train y uno para predict. Y en este caso, simplemente para correr muchos experimentos, por cómo tengo codiado los experimentos, puedo cambiar el numerito en este caso 27, porque es el último que corrí, pero yo los identifico así para después saber cuál está corriendo y cuál terminó. Esto tiene una configuración de experimento definida con sus parámetros, que después, si tengo tiempo, voy a mostrar, pero es muy custom a cómo yo versiono los experimentos, ¿sí? Pero básicamente con este script nos alcanza para empezar a correr los experimentos que queramos, ¿sí? Acá tranquilamente podemos poner srun python 3 y algún archivito de Python que corre el experimento, y ya va a mandar a la cola de espera hasta que le dé prioridad en el día. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola. Sí. No me queda claro, cuando vos corres esto se corre en 4 nodos, me dijiste, más o menos, de Mendieta. No, es que se corre en un nodo. Vos podés correrlo, ya vamos a ver cómo los lanzamos, pero vos podés correrlo 4 veces y van a quedar variando, por ejemplo, el número de experimento. Y este numerito de experimento debería estar en tu código mapeado a un experimento distinto. Eso es lo que corre en un nodo. Exacto, yo requiero un nodo con 2 GPUs acá. Está bien. Eso es lo máximo que puedo usar por experimento. Claro. Pero yo puedo ejecutar, no sé, del experimento 23 al 27, dejarlos encolados, son 4 experimentos, y le va a dar dando prioridad solo a Mendieta, y eso mapea algún experimento en código que uno haya hecho. Claro, vos en teoría no sabes en qué computador va a correr eso. Eso Slurm lo ordena y lo manda a alguna computadora de Mendieta. Exacto, algún nodo de Mendieta disponible en ese momento, donde va a usar las 2 GPUs de ese nodo dedicadas para vos. Ese nodo es tuyo, vos podés entrar a ese nodo, monitorear los recursos, etc. ¿Sí? Pero ya a diferencia por ejemplo, de Nabucodonosor, esas GPUs pueden estar corriendo algunas otras cosas, pero acá, cuando vos solicitas un nudo y se le da prioridad a tu job, ya tenés dedicadas esas 2 GPU para vos y solo tenés que asegurarte de que esas 2 GPU estén usándose al 100% por tu job, digamos. Nicolás, ¿recordás cuánta memoria RAM tenés disponible en el nodo? Sí. Tenés en esto 64... Yo me metí. Dale. Métete porque no sé bien el número. Claro, porque es ambiguo. Qué boludo.
64 GB de RAM y cada GPU tiene 24, así que tenés 48 en total de GPU y 64 de CPU. Todas las GPU son idénticas, no importa el nodo. Entiendo que sí. Afirmativo, Ah, afirmativo, sí. bien. Sí, sí, sí. Gracias. De hecho, se están pidiendo más, corregime si me equivoco, Nico, pero son 18 placas más. No sé si se trajeron, pero estaba en work in progress eso. Sí, deberían estar en un warehouse de Miami y estar llegando, y si ya están, yo hago clic, 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 clic en FedEx y en una semana están acá y en un par de semanas están instaladas. Pero sí, con eso ya va a ser la papa. CAD son muchas placas A30 donde se prepara un nodo con 2 GPUs. Y serían 9 nodos más, si no me equivoco. Bueno, vamos para adelante. Bueno, ahora una demo tranqui del end-to-end. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, sí. Bueno, acá yo tengo Visual Studio como IDE de desarrollo. Me parece lo uso en el laburo y lo uso acá también para conectarme remoto. Con esas instrucciones que a uno le llegan por mail una vez que hacemos la solicitud de cuentas, podemos conectarnos directamente por SSH usando este explorador remoto de Visual Studio. Directamente pegamos la dirección y los chicos del CCAD agregan una clave pública, ¿sí? Por SSH que uno les manda en ese formulario de cuentas y ellos las agregan, cosa que uno se pueda conectar directamente pegando esta dirección. En mi caso, yo acá estaba con NABU 1, ¿ves? La evidencia muestra que estaba en NABU 1 acá, NABU 2, y después me pasé a Mendieta, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer yo es conectarme. Ahí me figura abriendo remoto. Me pide una pequeña frase que yo tengo asociada a mi clave pública. Vamos a entrar acá. Vamos de nuevo. Bueno, acá tengo abiertas varias cosas. Este es mi estado de el nodo cabecera de Mendieta, ¿sí? Acá no tengo acceso a GPU, no tengo acceso, acá hay un notebook que estoy haciendo análisis del experimento que corro. Pero básicamente se abre una terminal, ¿sí? Este base es porque yo tengo Miniconda, entonces se me activa el Miniconda base directamente. Yo acá tengo mi repositorio clonado, ¿sí? Estos son mensajes de los archivos de error y los archivos de out que se generan cuando yo corro mi job. Pero básicamente es el repositorio que yo me clone o que tengo asociado a mi user de GitHub y toda la estructura del repositorio está acá, ¿sí? De hecho, puedo abrir notebooks, pero solo los uso para notebooks de análisis, ¿sí? No para entrenar modelos acá dentro de notebooks, yo sí uso los scripts de Python que están disponibles para eso. Y después, cuando tengo los archivos de output de salida de los modelos, voy directamente a abrir un notebook y leer de ahí la data que haya generado, ¿sí? Hasta acá vamos bien. Yo entré solamente con SSH a mi directorio, mi usuario, y acá puedo hacer un clon de algún repositorio, y puedo pushear, y puedo comitear, y puedo agregar cambios. No sé si alguien habló justo ahí. ¿Cuánto? Ok. No, está todo perfecto. Bueno. Lo que hago, o sea, lo que vamos a hacer es, yo les muestro el script de recién, que lo tengo en Tools, los que les decía antes que yo tenía un scriptcito de predict y un scriptcito de train. El scriptcito de predict es básicamente lo mismo, pero para predecir le pongo menos tiempo,
¿sí? Le pongo menos tiempo y uso solo una GPU, no me pareció ocupar tanto para hacer la predicción y simplemente le digo, che, córreme con mi mejor experimento o mi checkpoint del modelo de Torch y córremelo con estos parámetros y úsame esta GPU y predecime. Esto es muy custom ya del script de test que cada uno use. En mi caso le digo con qué experimento corro, con qué parámetros, para que sea reproducible, cuántas GPU y en cuántos splits lo corro, en validation y test, o si le pongo all, es todo. Digamos. Generame predicciones de validation y de test. Y el menos dump es para que dumpee todo eso a archivos de predicción, ¿sí? Bueno, supongamos ahora que queremos correr el experimento. Un contexto más para que tenga sentido el cómo correr el script. Yo tengo una estructura particular donde uso Jaeger, creado por Ariel Rosanigo, no sé si alguno lo conoce, pero es básicamente una librería que te permite versionar experimentos con decoradores. Entonces, básicamente, uno define experimentos en un decorador y puede versionar por número de experimentos cada uno de los experimentos variando algunos parámetros. Entonces, básicamente lo que hago es versionar con diccionarios que quede en código plasmado del experimento o la configuración de mi experimento, cosa que si en algún momento se hace referencia a este experimento esté bien definido y esté versionado con qué parámetros se corrió en ese momento. Básicamente eso hago para definir todos los experimentos y le cambio ciertos parámetros donde quiero que se cascaden en tiempo de ejecución los parámetros o los argumentos de cada modelo. Entonces supongamos que yo quiero correr el experimento 27. En este caso, como estamos usando PyTorch o Torch, por detrás se le tiene que decir por código a Torch que utilice las GPUs. En este caso yo voy a usar la 0 y la 1. Porque cada nodo dijimos que tenía 2 GPUs, entonces le digo, úsame la 0, úsame la 1, ¿sí? Y cuántos workers queremos que utilice el cómputo, ¿sí? Entonces, por detrás, lo que hace es poner la data de entrenamiento en las 2 GPUs y ahí se paraleliza el cómputo, ¿no? O sea, lo que demoraba quizás con una sola GPU 2 días y medio, 3, demora la mitad, ¿sí? Y el resto son parámetros particulares de Torch o de este paper en particular. Entonces, supongamos que yo quiero correr el experimento 26, simplemente cambio acá, cambio los nombrecitos del experimento y simplemente con ese batch lo pongo en collar. Entonces directamente hago mandito train y se envió con número de job 295595 a la espera que Mendieta le dé bolilla, básicamente. Entonces, como veo, se agradece a todas las ayudas que fueron por ahí o todas las lucecitas que me dieron una mano en, che, también la bibliografía la voy a poner después, pero por ejemplo con SQ --me, pones cuántos jobs tenés asociados a vos y el state es pending. Tengo entendido que es pending. Si no, sería, por ejemplo, si queremos ver a todos, estos son todos los que están en pending, pero los que están corriendo son solo estos. Como verán, hay mucha gente esperando, pero por ejemplo acá nosotros tenemos state de running. Este usuario, por ejemplo, un día, 7 horas, 12 minutos, y así con todos tenemos el tiempo ahí de cuánto está corriendo cada ID de job, ¿sí? Este es el numerito de máquina, el número de nodo que se le asigna, ¿sí? Y en mi caso ustedes pueden ver que estoy por acá, en algún lado, acá, de entre todas las personas que están esperando que Mendieta le dé bolilla para la asignación de recursos, está mi job que puse con experimento 26, que es justo el nombre del sitio que yo le puse acá en la línea 2, ¿sí? Entonces supongamos que quiero poner otro, entonces cambio eso, hago lo mismo, corro lo mismo, y ahora voy a limpiar un poco esto.
se ve el experimento 25 y el experimento 26, cómo están colados esperando recursos, ¿sí? Obviamente, esto que sea cambiable acá y yo poner a correr experimentos es porque tengo la estructura definida que apunta a un pedazo de código en Python que le dice tu experimento está configurado de esta manera, con este decorador, con estos parámetros. Si no, habría que quizás hacer más modificaciones en el código Python, modificando parámetros. Pero esta forma es la que encontré yo para que en tiempo de ejecución, como está configurado este diccionario de parámetros, los modifique en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces puedo poner correr 4, o 5, o 6, o los que quiera, y Mendieta va a priorizar en su debido momento todos los experimentos. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, Nicolás. En algún momento dijiste de que había como un máximo de 4 nodos. Sí. Pero ahí yo estoy viendo que vos estás lanzando tareas separadas, ¿no? Y cada tarea Claro. usa un nodo. Cada tarea usa un nodo. O sea, por ejemplo, ¿Dónde están el máximo de 4? y el máximo de 4, corrígeme si me equivoco, muchachos del CECAD, eso es una configuración que ustedes tienen en algún lado de a tal usuario solo le puedo dar 4 nodos. O sea, yo lo puedo encolar Sí. más de 4. Yo puedo correr acá 10, por ejemplo, si quiero correr todos los experimentos de acá, los pongo a correr, pero no significa que ya estén corriendo, sino que están en pending hasta que se vayan liberando nodos. En el mejor de los casos tenés 4 nodos asignados a vos, y el resto, si pones en experimentos, con n mayor o igual a 4, tenés 4 siempre, digamos, y los otros esperando. Uno podría, sí. O sea, lo que hace el CCAD es, a lo sumo te doy 4 nodos al mismo tiempo. Exacto. Sí, claro. Exactamente, al mismo tiempo. Esa última frase es importante. A ver, yo podría decir, bueno, y pecando a que Mendieta no me dé bolilla nunca, poner 100 horas y poner acá, en este caso ya te permite una expresión regular y yo puedo poner todos mis experimentos a correr ahí, o si tengo 20 experimentos, poner los primeros 5 en un nodo, los segundos 5 en otro, y tenés 4 nodos a la vez con un tiempo gigante, lo suficiente para que corran los experimentos correspondientes a esa expresión regular. Por ejemplo, 0,1, x 0,2 y así. Pero ahí corres el riesgo de, no sé si ahí confirmen, muchachos del CCAD si me equivoco, pero este tiempo es el que le da bolilla a Mendieta para fijarse cuánto tiene que correr o cuánto tiene que esperar el próximo job. Si yo pongo mucho, capaz que corremos riesgo de que no le dé bola. Ahí necesito un chequeo, parece sí. No sé, lo que sí necesita ese tiempo. ¿Tenés alguna instrucción que no me la acuerdo que le preguntas al Slurm cuánto tiempo queda para que ejecute tu job? Porque eso lo estima a partir de las prioridades que se dan. Y la cantidad de horas creo que no determina la prioridad, pero sí lo que determina, le pusieron una regla a los chicos que determina cuánto has ejecutado últimamente. Si vos sos muy ejecutor, Claro. te baja la prioridad. Si sos Claro. poco ejecutor, te sube la prioridad. Claro. No la cantidad de tiempo, sino la cantidad de usuarios. Cuando pedís más de un nodo, eso dificulta porque es más difícil que calce. Cuanto más nodos pedís, más difícil que calce. Claro. Por ejemplo, acá yo los tengo, entiendo yo que los de arriba son los que tienen más prioridad, porque, por ejemplo, al principio que yo empecé a descubrir cómo ponía a correr experimentos, esto de pending, me los ponía acá arriba, entonces era el primero en entrar yo en darme recursos. Y quizás ahora, como estoy corriendo muchos experimentos, me manda un poco más abajo en el call. Pero bueno, Damián creo que fue el que preguntó, no sé si respondieron Damián o Hernán, no sé quién fue la voz, pero no estoy viendo la... Sí, sí, Damián preguntó, sí. El SRAM, vos le podés decir también que mande tu programa a varios nodos, pues vos estás usando ahí, por lo que veo, un solo nodo. Sí. Podría en el SRAM ya ponerle
que ejecute varios scripts con distintos parámetros en varios nodos? Entiendo que sí, necesito confirmación o negación de los muchachos de SK. Puedo poner acá 2, 3, o siempre es 1 la tarea. Vos podés pedir multinodo en Mendieta, fase 2. El problema es que tenés que usarlo. ¿Cómo lo usarías? Bueno, básicamente usando MPI. Cuando pones SRAN, el SRAN lo que hace es un wrapper que automáticamente selecciona, ve qué nodos están libres, los pide y conecta esos nodos por MPI. Entonces, no le tenés que poner, también hablando así bien a lo bruto, no le tenés que poner MPI RAN. El SRAN ya maneja todas esas cosas del entorno MPI, pero solamente tiene sentido cuando estás efectivamente usando MPI, porque si no, lo que estás haciendo es correr en varios nodos el mismo trabajo, lo cual podría ser un interesante hack, porque vos podrías lanzar un solo proceso de 4 nodos, donde en realidad son 4 procesos de un nodo. Digo, nosotros no verificamos eso, pero lo haces demasiado y te vamos a caer con todo el peso de la ley. ¿Se entiende el truco, Nico? Pedís 4 nodos. Sí. 4 jobs de 4 nodos. Esos entran. Sí. Y tenés 16 nodos para vos solo, pero en realidad cada paquetito de 4 nodos no se está comunicando internamente. No estás usando ese nivel de paralelismo. Simplemente estás engañando al Slurm. Claro. Denegación de servicio ahí. No. Mira, la gente que hará esas cosas. Vamos, hay una border patrol todo el tiempo. Bueno, Sí. pero... Bueno, no quedó grabado eso. No. Bueno, esta es la forma que yo versioné la script directamente basándome en cómo versiono los experimentos. Me puedo permitir encolar estos experimentos, que ya es suficiente para lo que hago. Siempre que se me ocurra algún experimento, directamente vengo acá, escribo mi experimento cambiándole algo y después lo pongo a correr y escolo, digamos. Y así es como vemos los procesos que uno tiene asignados y esperando que Mendita le devuelva. No sé si quedó alguna otra duda de algo. Esto es básicamente, o sea, es con SRAN, tener alguna script bash que te mande a ejecutar tu proceso y el resto depende de cada uno cómo tenga versionado sus experimentos, su repositorio y su código. En este caso usé PyTorch y Python. Digamos. Entiendo que hay gente corriendo cosas en R o utilizando algún otro programa. Nico, digo, está buenísimo esto de experiment as code. Digo, eso está Sí. muy bueno. Pero, a ver, Hernán y Pedro, dale, porque yo era más tirando para cerrar que otra cosa. Dale, Hernán y Pedro. Dale, Pedro, creo que estabas vos primero, me parece. Cuando mostraste el status de alarm, me parece que todos los tiempos están en 0. Es decir, que no te está indicando qué demora tendrás hasta entrar en ejecución. No, este tiempo que está demorando, o sea, ¿cuánto tiempo tenés corriendo tu job? Como no... Es el tuyo, es el tuyo. Sí, Ok. no está, Y sí. de tu experiencia, obviamente, es sumamente variable en función del día y de la hora, pero más o menos cada vez que largas a cola un job, desde el orden de cuántas horas tardas en entrar en ejecución. Promedio, lo que vos te acuerdes. No, mira, como vos pones el mail ahí, siempre te suelen llegar correos de, por ejemplo, te llegan todos los estados de tus jobs por mail. Entonces te dice el nombre de cuál empezó, el ID y, por ejemplo, cuánto estuvo en cola. Por ejemplo, todos los de predicción, que casi todos duran máximo 3 horas, en cola estaban 2 horas, pero, por ejemplo, en términos de experimentos, eso va a variar en el tiempo que vos le pongas. Por ejemplo, acá uno se quedó en cola y demoró 9 horas hasta que empezó. O sea, yo escribí ese batch, runtrain.sh, se quedó esperando 9 horas. El experimento 25, en este caso 14 horas, 23 horas. Y eso también varía en lo que dijo Nico, digamos. Si vos ya venís, sos muy usador, te va tirando para abajo, ¿sí? Y te va priorizando quién usó menos, cosa de, supongo, ser
igualitarios, y va aumentando este tiempo. Perfecto, sí, esos son los tiempos que quería ver. O sea que más o menos estás con suerte en 4 horas y podés llegar a estar un día en cola hasta... Sí, sí. Sí, a ver, en algún momento comenzará, esa es la... Yo corro eso y me olvido, o me pongo a hacer análisis de los experimentos que ya tengo, o con el marco teórico, me pongo en paralelo a hacer otras cosas, pero ya te garantiza que está. Claro, gracias. Bueno, volviendo un poco más a esto, ya finiquitando, como decía Nico, un error que me hizo renegar, pero eso ya es muy custom de PyTorch, es un error de NSSL cuando yo ponía a correr con más de una GPU. No había drama con correr con una GPU, pero encontré un error de NSSL y que ahí Nico me ayudó a destrabar. Entre los dos ahí me tiró algunas luces y básicamente es añadir estas variables de entorno. Capaz que acá la elección es, che, fíjate, si algo falla que es externo a lo que uno está haciendo para correr experimentos, hay que empezar a molestar gente, a googlear, a ver cómo lo solucionamos. Y en mi caso, este error se solucionó agregándole a script .sh, el script que corre los experimentos, agregando unas variables de entorno. ¿Sí? Ya con eso fluyó la cosa. Bueno, el hoy es corriendo experimento lo loco, por lo menos después de que pude destrabar estos issues de cómo correr o en caer a cuenta de cómo poner a correr los experimentos, de esto de los nodos, esto del nodo y 2 GPUs. En la primera quincena de octubre corrí 25 experimentos, al menos 25 experimentos con sus respectivos outputs y predicciones y métricas ya disponible para análisis, o sea, ya puedo hacer un parate y ver cómo me resultaron esos experimentos y qué métricas me dieron, empezar a hacer ahí más análisis en el nodo cabecera, porque como son archivos chicos, no me hace falta GPU ni cómputo grande para leer esos archivitos, porque básicamente ya la parte de entrenamiento ya está, entonces uso el nodo cabecera abriendo Jupyter Notebook ahí y usando el environment de Miniconda disponible que tengo yo ahí, y simplemente hago análisis en ese nodo cabecera. También todos esos se pueden mudar o todo el output se puede mudar a la computadora local de cada uno con SSP y se puede hacer la parte de análisis localmente, digamos. Pero ya la parte de correr experimentos ya la tengo y la parte de aceitada ya está, digamos. Ya puedo cambiar alguna configuración de un experimento y poner a correr. Bien. Bueno, algunos tips, tener un repositorio de código versionado, eso es para mí una de las cosas más claves, sobre todo si queremos migrar quizás de Serafin a Mendieta o a otra computadora. En mi caso, siempre desde el principio de la tesis me hice un readme paso a paso de cómo, tratándome de pensar en el Nico del futuro, que tiene que estar en otra computadora corriendo esto, es un readme paso a paso de cómo activar, descargar la data, y cómo correr un primer experimento de test para ver si todo está bien en ese nuevo setup de la nueva computadora. En mi caso de Nabu a Mendieta, solo tuve que leer este README que me preparé en el pasado y un archivo con requirements o con dependencias como Torch o todas las que use su setup de experimento, su configuración de experimento. Las dependencias idealmente deberían estar fijadas, versión igual a, no sé, Torch igual a versión 10, por poner un ejemplo, y se debería usar algún Conda o micro Mamba o Docker para poder garantizar esa reproducibilidad o que el pasaje no renieguen en el pasaje de una computadora a otra. Y bueno, la ventaja de facilitar, de tener este repositorio con el código versionado, justamente facilita la reproducibilidad de tus experimentos, digamos, en cualquier máquina, no solo la tuya. Esto quizás es importante para garantizar la reproducibilidad de los mismos outputs, considerando los mismos inputs, sobre todo para los que están escribiendo paper o en general para la vida, versionar facilita muchos dolores de cabeza. Versionar los experimentos, en mi caso yo usé Jair, que como les dije la hizo Rosanigo, ahí voy a dejar el link, que es básicamente esto de trabajar con decoradores y cambiando un poco los parámetros de los experimentos para poder correr en experimentos y que los parámetros esos o los argumentos se actualicen en tiempo de ejecución. La ventaja de eso es, escribes el experimento una vez, lo corres y ya
si te tenés que acordar de cómo configuraste tal experimento que fue el ganador, supongamos, ya vas al código y lo ves ahí versionado. Después, bueno, la última es asegurarse que tu experimento ocupe todos los recursos solicitados. Esto si la computadora asignada es la IBB14 o el nodo IBB14, uno directamente desde el nodo cabecera puede entrar con SSH a ese numerito y puede empezar a correr HTOP, NVIDIA SMI, que te dice qué porcentaje tenés ocupado de cada GPU, de esas dos GPUs. Y bueno, ¿no? Monitorear el uso de recursos o detectar algún cuello de botella si tu experimento no está usando una GPU, por ejemplo, la otra está en 0, la otra está en 100. ¿Qué pasa ahí? Y poder retroalimentar tu código. Después, bueno, el resumen de fuente de ayudas. Mucho me ayudó el manual, que es un Google Docs de Karen Palacio, que hizo en este año, por lo menos tiene este año. La wiki del CCAT y, bueno, los canales disponibles, Zulip, o la lista de usuarios, o molestar a Nico, a Dale. ese tipo de cosas. Y bueno, eso es todo, no mucho más. Gracias por el espacio y nada, esto fue cómo renegué para pasarme a Vendetta. Pero ya estamos bien. Muy bueno, Nico. Nico, yo quería hacerte una consulta que Sí. me había quedado. Cuando vos decías bueno, que como máximo te dan la posibilidad, porque a mí me ha pasado, de 4 nodos, quería preguntarte si habías probado, digamos, que te reconocieran, por ejemplo, yo tiro el trabajo para 2 nodos y que me reconozca las 4 placas de videos. Si eso es un impedimento por cuestiones de hardware, digamos, porque los nodos no están conectados entre sí, o por disposición, digamos, para que no acapares todas las GPU, digamos, si tenías idea. Mira, no lo probé, o sea, a mí me bastó con por ejemplo, que sea un nodo con 2 GPUs, Sí. pero quizás se debería cambiar algo por el código en tu setup de experimentos que use las 4 GPUs. Por ejemplo, en este caso, si nosotros pedimos 2, entiendo que va por el lado de MPI, Nico, ¿no? O sea, vos habías mencionado algo de eso. No, Nico lo dijo, por eso me entró la duda, ¿no? Porque, bueno, yo creo que vos estás usando PyTorch, ¿no? Sí. Como framework. Porque yo, por ejemplo, bueno, alentado por Jorge, me pasé a PyTorch Lightning, ¿viste? Sí. Y bueno, entonces ahí setí que me tome 4 GPU, por ejemplo, y es como que no me la reconoce. Entonces, Claro, ahí fíjate capaz que yo también estoy usando Lighting. Sí. Ahí si querés después destrabamos o te paso el link al repo y te muestro cómo configuro yo, podemos Sí. verlo por el off. Pero por ejemplo, Lucas, que está haciendo más o menos la misma tesis que yo, pero también estas cosas, siempre pudo con una sola GPU y era por este error de NSSL, que al final de agregar Ajá. las variables de entorno me permitió usar 2. Pero no más de 2, digo, ¿no? O sea, Sinceramente no he probado poner de 2 Claro. acá y poner de 4 acá. Claro, pues yo había puesto nodos 2, por Sí. ejemplo, para que supuestamente el environment me tome las 4 disponibles y después es como que no me las reconocía. Ok. Pues, capaz que digo, o sea, esté seteado así la arquitectura, digo, no se comuniquen los nodos. Bueno, Nico se fue justo, pero capaz que nos podía sacar la duda, ¿no? Creo que podría llegar a hacer eso, ¿no? Sí, mirá, si querés yo pongo a correr un experimento poniendo 2 y 4, a ver qué onda, y dejo el experimento 25 corriendo con eso. Y vemos qué hace. Ah, ahí está, mirá. Jeje. Ahí está, ¿ves? Y ahí empezó a molestar. Cambiando un processing on 2 nodes, setting nodes to 1. Claro, no sé si es por impedimentos, digamos, de impuestos, Claro. por el CCAT, o porque realmente no están conectadas. Esa era una duda. Ah, bien. Y la otra tenía que me surgió en estos días, Sí. era si vos alguna vez probaste, viste que cuando vos creás los data loader, esos te los va generando a los ejemplos en tiempo de ejecución, digamos. Sí. Vos decís data loaders. Claro, viste la clase de data loader cuando vas, digamos, sí, que te va generando los batch para mandarle al modelo para entrenar. Sí. Bueno,
descubrí que yo no sabía, y creo que es que los nodos no permiten descargas. Y particularmente mi data loader, por ejemplo, Sí. lo que hacía era descargar una fuente, un Arial, para renderizar una imagen y meterle la pregunta para un sistema de preguntas-respuestas renderizada en la misma imagen. Entonces necesitaba descargar una fuente, un Arial, Sí. en tiempo de ejecución para hacer esa renderización y me salta un error que me dice que esa fuente no está. Entonces, mi intuición es que los nodos no permiten hacer nuevas descargas, sino que vos todo lo que tengas que descargar lo tenés que descargar en la cabecera. Sí, sí, sí. No permiten, ¿no? No tengo entendido, las GPUs ahí no tienen acceso a internet, entonces ahí Bien, medio debería estar disponible bien. eso, digamos, quizás en la parte de data. O sea, por ejemplo, yo en este caso uso Refer y ahí tengo toda mi data. Entonces le pego ahí. Claro. Claro, pero por ejemplo, si le pones una función, un collate, por ejemplo, que es que te modifique esa clase de data, Sí, digamos, uso esa collate function, esa. esta collect function, que en realidad esto es heredado, yo solo moví código nada más y lo hice andar, pero este collate no debe ser distinta a la que vos tenés. Es muy parecida, lo que hace, claro, es en tiempo de ejecución va transformando los batch de ejemplos que te da el data loader, digamos, le va modificando cosas, en este caso los input ID deben ser. Claro, yo tuve que modificar esto para que me devuelva justo la image o los parámetros Claro. que quería después estudiar. Bueno, en esa particular, por ejemplo, a mí me hace falta descargar una fuente. Claro, fíjate que tenés estanza o, bueno, fíjate después si podés mi readme, que yo lo que hago es descargar directamente descargarlas acá en el nodo cabecera, import stanza y stanza de download, Claro. o la otra de spacing, y directamente después ya eso Te queda guardado en la cabecera y lo usa, digamos. sí, no tengo drama después. Claro, en este caso es un poquito diferente, pero entiendo lo que me decís, claro. O sea, de última debería generar todo mi dataset preprocesado ya y después generar el data loader con ese Me suena que va por ahí, sí. Me parece que esa es la solución, ¿no? Bueno, Sí. Genial. Sí, porque acceso a internet no vas a tener. Genial. Así que bueno, Ya salí. dale. Alejandro Ismael Silva levantó el mano. Sí, no, quería decir que me parece, yo debería saber esto, pero no me estoy acordando. Bien. No sé si Menira tiene un nodo con 4 GPUs. En el script, cuando pusieron 2 nodos, 4 GPUs, estás pidiendo 2 nodos y Sí. cada nodo con 4 GPUs. Claro. Para mí es uno, siempre tiene 2 GPUs, y no más, pero esa es la información que tengo hasta el momento. No, creo que el error es que nosotros pusimos recién Claro. 2 nodos y 4. Tendría que poner 2 nodos con 2. Con 2. Ahí va. Exacto. Ahí está. Bueno, si te sirve como volver eso. Ahí está. Hands up, un processing on 2 nodes. Setting nodes to 1. Capaz que te lo fija acá. Claro, todos uno. No podés procesar con 2 nodos y te lo setea automáticamente uno. Está bueno para investigar eso. Sí. Si en algún momento me siento renegar con eso, te paso el like. Bueno, creo que estamos. Para que Nico no pueda correr más de un nodo. ¿Eh? Tenemos un flag ahí para limitarte. Sí. Okay. Bueno, creo que eso es todo. Espero que os haya servido. En el próximo tutorial. Cualquier cosa tienen el GitHub. Voy a poner quizás la presentación en algún lado. No sé si hay un repositorio de presentaciones que se han hecho, pero algunos links pueden entrar al repo donde estoy y ver ahí, chusmear código, ver los scripts.sh como los tengo configurados. Está ahí público el repositorio de la tesis mía, así que cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Nico. Yo lo Bueno. voy a tener que dejar. Bueno,
Wolvic, ¿querés cortar la grabación? Creo que Nico se fue ya. Ah. Dijo que cuando nos fuéramos todos separados automáticamente se tenía que ir así. Perfecto. Vamos. Bueno, gente, gracias por todo, por escuchar. Nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Un Nos abrazo. vemos. Chao, chi.